Estos verano en zapatillas, y preparé tres, un caso de un micro, de una parrilla y de una pileta, pero antes quería hablar de lo de ayer de la inundación en la Panamericana, en el shopping Unicenter, a raíz del temporal producido, y qué responsabilidad esto apareja o no. Claro. Como regla general, si hay una concesión, una autopista, un concesionario vial, tiene un deber de seguridad porque hay una relación de consumo. Y la ley en esto es bastante favorable al que circula, al conductor. Dice que la responsabilidad es objetiva. Esto significa que no hace falta ni siquiera acreditar la culpa del concesionario vial para hacerlo responsable por algún daño que se produzca a un vehículo. Por ejemplo, ayer se discutía si había o no habían cortado el pasto y esto había tapado o no los sumideros que generó la inundación, más el copioso temporal. La verdad es que, más allá de eso, lo cierto es que la autopista se inundó y no desagotó bien el agua. Entonces, salvo que demuestren un hecho fortuito o un hecho de un tercero por quien no deban responder, en general se considera que el concesionario vial es responsable civil, esto es, debe indemnizar al que sufrió el daño. Ah, mira. Esta es la regla general, María. Por ejemplo, en un comercio se cayó hace poco hace poco salió la sentencia. Se cayó porque había un yogur en el piso del supermercado. Ajá. Y se cayó una chica. Entonces se resbaló por el piso resbaloso. Los jueces dijeron, mirá, no importa si el empleado del supermercado obró bien o no, o si tiró el yogur sin querer o no hubo culpa. La realidad es que la chica se cayó, se lastimó, se fracturó, y el supermercado tiene que responder, porque hay una responsabilidad objetiva, no importa la culpa. Acá es un caso que podría ser similar, incluso la colectora creo que está dentro de los alcances de la concesión, así que hay una responsabilidad civil. Después, si cada uno tiene un seguro, hay seguros que cubren inundación, no es obligatorio que cubra el seguro, solo es obligatorio el seguro de responsabilidad civil a terceros, pero después tu auto lo asegurás como querés. Así que está bueno quizás incluir en las cláusulas, revisarlo como consejo preventivo para que sea más fácil reclamar el daño, porque un juicio de la autopista, en su caso, va a durar años si no hay un acuerdo. Claro. En cambio, el seguro, si es tu propio seguro, tiene plazos para pagarte. Así que está bueno por ahí poner cláusulas meteorológicas y demás. Acá me explicaron algo interesante de esta tormenta, estuve averiguando. A ver. La tormenta se estacionó sobre zona norte. En realidad, las tormentas tienen una dirección dada por el viento y otros factores, pero hubo una brisa del Río de la Plata que hizo que la tormenta permanezca estática y descargó todas las precipitaciones sobre zona norte, Martínez y demás. Fueron 80-100 milímetros en el lapso de 1 hora y media, y eso generó también el colapso, contribuyó. Ahí podría ser un atenuante si demuestran un hecho fortuito, si fue algo inusual, pero la realidad es que una tormenta puede tener este volumen de agua, ¿o no? 100 milímetros más o menos, o sea, puede llegar a llover en un verano en Buenos Aires, sobre todo cuando cada vez hay mayor humedad. Bueno, esto era un apuntecito con respecto al caso de ayer de la inundación. Y después hay un caso interesante, una historia. Esta, la verdad que es tremenda porque involucra micros de larga distancia. Era un contingente de chicos adolescentes que iban a un torneo deportivo. Y era un micro de hace unos 4 o 5 años de antigüedad, bastante bien mantenido, con la BTV al día, con todo habilitado. Y los pibes iban ahí cantando y tomando el desayuno, les habían servido un alfajor y una gaseosa. Y en un momento uno de los chicos, de los adolescentes, se va al baño y parece que se discutía o no en la causa penal, se prendió un cigarrillo en el baño y bueno, y ahí estaba. En un momento al pibe no lo ven más y se empiezan a preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abren y se dan cuenta que había una ventanilla de atrás del baño que no era de vidrio, en realidad la habían reemplazado de la empresa de micros, sino que era de acrílico, mucho menos resistente. Ajá. El pibe, no sabemos si quiso ventilar o agarrarse o qué pasó, se cayó del micro andando en una recta de ripio. Se ve que el movimiento y la vibración hizo que eso genere ese accidente. Y bueno, hubo una causa penal y obviamente una responsabilidad civil. La empresa alegó la culpa de la víctima, es decir, dijo, el pibe estaba fumando, quiso abrir la ventana, esto no es mi culpa. Pero los jueces dijeron, hay una obligación de seguridad. El micro, en la pericia se determinó que el micro tenía la ventana reemplazada, es decir, que en realidad tenía que haber sido mucho más resistente. Y el pibe, bueno, fue a rehabilitación, tuvo un traumatismo muy severo
y la verdad es que generó un grave daño en su salud, que generó un deber de la empresa de indemnizarlo junto con su seguro. Para los jueces hay un deber de seguridad de la empresa en el caso de los micros. Consejo práctico: siempre es un derecho pedir las planillas de descanso de los choferes. En los casos de los viajes de egresados o de adolescentes, pedir que se haga un control de alcoholemia. En su caso a choferes, hace poco 2 dieron positivos. En un caso los habían reemplazado y los 2 nuevos que vinieron dieron positivos también. Sí, pasó eso. No, a ver, puede no pasar. En general los choferes son responsables y demás, pero digo, si ves un caso que no te gusta o que ves algo que no está bien, se puede pedir un control a la CNRT y deben inspeccionar, checar que los micros tengan los permisos, que esté en condiciones. Ahora se va a poder transportar mascotas también, ¿no? Ya la noticia la pasamos en Radio Mitre, un perrito, un gatito en su transportador con las vacunas al día. Otro caso que tengo es el de Goya, en una pileta de Corrientes. Fabri, ¿cuánto hacen Corrientes en esta época? 40 grados. 50 a la sombra. 50. Bueno, terrible. En Goya, una señora para su familia, en diciembre para las fiestas, compró una pileta de esas semirrígidas, la instalan, hacen el pozo en la tierra, ve que tiene como una burbuja que se empieza a formar en esa pileta. ¿En el fondo de la pileta? En el fondo de la pileta, parece que no estaba bien colocada o tenía un defecto del material. Llama a la empresa que se la vendió, una empresa seria, y le dan vueltas. Le dice, bueno, activamos el protocolo. ¿Viste cuando te dice el protocolo? Ya está, no fueron mal los pibes. Y a los meses, en enero del verano, Corrientes, calor, se le rompe la pileta. Se le inunda todo el fondo, no pueden usar la pileta, se quedan sin pileta, los carpinchos ahí en el jardín. La señora, disconforme, inició una demanda civil. El caso se resolvió, ¿viste que dice en juicio, María, 1 año? Sí. Juicio dicen 10 años, en este caso 1 año tardó en total. 1 año. El juez de Goya dijo, bueno, proceso civil oral, citó a las partes, citó a un perito, vio que la empresa no le respondió, ordenó pagarle a la señora el valor de la pileta, daño moral, es decir, el sufrimiento que tuvo, a valor a hoy serían unos 3-4 millones de pesos, y daño punitivo, que es como una multa extra, y si, mira, vos te tomaste el laburo de demandar, te doy como un premio por haber llevado este caso a la justicia, porque si no la empresa se lo va a hacer a otro y va a dejar a alguien en Corrientes al calor del verano correntino. Y así que fue un caso que se resolvió bastante rápido. Y el último también es un caso muy interesante, porque a veces vemos, hoy traje algunos conflictos de verano, la responsabilidad civil en el derecho tiene una función de incentivos. Lo del micro para hacer las cosas bien. Claro. El micro la próxima va a tener que pensar antes de poner algo que no corresponda según lo técnico. Lo hacemos con el auto a veces, María, pero no está bien eso. No está bien cambiar las luces o los paragolpes. Tiene que ser lo de fábrica. Por algo los ingenieras se tomaron el laburo analizar qué va en cada lugar. Entonces la responsabilidad civil tiene una función de incentivar a que las cosas se hagan bien. Pero hay una función que también tiene, y está en el Código Civil y Comercial, que es preventiva. Sí. Y el juez tiene facultades para decir, pará, acá se va a producir un daño, frenemos esto. Una parrilla, algo que nos gusta a los argentinos, hacer asado y comerlo. Bueno, el tema es que al lado, en la casa de al lado, había una casa de medio material precario, ¿no? Madera, chapa en el techo, y la parrilla no tenía la ventilación adecuada y cada vez que hacía asado se le prendía casi fuego. Había unos chispazos, tenía que salir con el matafuego. Entonces la señora, claro, dijo, una vuelta, bueno, al principio lo arreglaba con un plato de chinchulines, que te canjeaban, haces asado, dame algo, pero después el humo le llenó todo. Y se llama acción de daño temido, es el nombre técnico que es para la acción preventiva del daño. Y ahí la jueza ordenó, mirá vos qué interesante, le dijo, tiene que colocar una ventilación a los 4 vientos para evitar las emanaciones al vecino y una campana en la chimenea, y aparte de aislarlo con una chapa para evitar cualquier calor. Claro. Porque le pasaba el calor a la cocina también. Ella cocinaba y no tenía que prender el horno, más o menos. No. O sea, con la parrilla al lado ya se enteraba exactamente, estaba haciendo el asado, el vacío. Así que ahí la jueza ordenó hacer la ventilación, hacer una aislación, porque es ruidos o humos molestos también está prohibido. Y le dijo algo interesantísimo, no podés hacer asado hasta que no hagas esto. Mira. Le ordenó, y si lo hace, es un delito penal que es desobediencia. Ajá. Vos tenés una orden judicial
entonces no podés desobedecerla porque ya tenés esto. O sea, ¿Y cumplieron? Y cumplieron, sí, se hizo la obra y así que después ahora están haciendo el asado de la parrilla, todo, pero por lo menos sin el humo al vecino. El asado es espectacular. En nuestro derecho tenemos un convenio colectivo de construcción que permite hacer asado de obra los viernes y hasta le dice al empleador que le tiene que dar la parrilla. No te puedo Eso es creer. espectacular. Tenemos una cultura del asado increíble y en un caso de la Cámara Civil, al final terminó siendo del asado la columna, pero bueno, en un caso de la Cámara Civil dijeron, era un asado que se hacía una vez por semana en una zona urbana, creo que era Buenos Aires. Y los jueces dijeron, mira, el asado es una costumbre súper arraigada en Argentina. Sí. Una vez por ¿Es semana. un derecho adquirido? Es algo que te tenés, claro, es algo que tenés que bancar, aunque la ropa te salga con olor a entraña. Claro. Qué lindo, ¿eh? Así que es así. Bueno, que tengan felicidades y muchas gracias. No, pero pará, ¿no te quedás en la segunda columna? Me quedo para hacer sí, preguntas, sí, lo que quieran, solo quería Ansiedad. saludar. Preguntas a Sergio Obvio. que pueden ser sobre temas de... De lo que quieran.